Carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 23. Vamos a dejar la lectura en el versículo 27. Felicitamos los jóvenes que participaron, los caballeros, los niños, y pues no le dieron regalo a la mamá más grande. Vi que había una de 80 años. Y a la más joven que tiene 1 año, ¿verdad? Dios bendiga a todas las madrecitas. Amén. Bueno, tenemos capítulo 11, hermanos. Leamos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Último versículo dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Tengan la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Es un momento muy hermoso, que hoy estamos considerando la importancia del trabajo, de la labor de una madre. Es saber de que es una labor que podemos llamarle un privilegio, pero también una responsabilidad. Y por eso es que hoy hemos considerado a bien tomar este momento tan importante para dar gracias a Dios por todas las madrecitas o todas las madres que tenemos hoy en este día. En esta nación, pues recordemos que fue el domingo pasado. En otros países es el 10, y en otros lugares probablemente pueda ser otra fecha. En China no sé en realidad si ya lo celebraron o todavía les falta que celebrarlo, pero hoy nosotros, la Iglesia Vida Nueva, hemos tomado el tiempo para poder celebrar y dar gracias a Dios por cada una de ustedes. Así que intentamos hoy la lectura que he dado rápidamente y poder entender la razón y el propósito por la que hemos considerado estos versículos para poder leer. El año pasado hablaba un poco de este tema, no como lo tengo hoy para ustedes, y hoy me voy a referir a la mamá, pero también vamos a hablar en general. Así es que entender que hoy el tema para nosotros sería la madre, pero una madre con propósito, porque una madre sin propósito yo pienso que no nos ayudaría o no trabajaría en el tema o en la base bíblica que hemos considerado como tal. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de muchas madres con propósito, pero hay un caso bien específico que nos ha llamado hoy la atención, porque es un caso muy llamativo. Este caso, y que de una manera irónicamente su nombre se registra muy pocas veces en la Biblia, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, esas pocas veces en que se registra el nombre de esta madre es suficiente para mostrar cuánto una madre vive bajo el propósito de Dios. Cuando hablamos de una madre que vive bajo el propósito de Dios, es entender que termina de una manera definitivamente Dios usándola en todo lo que es su vida. Entendamos que cuando termina Dios usándola y de una manera activa
o activa el propósito de Él en la vida de ella. No solamente para sus hijos, no solamente en el momento que está viviendo, sino que la Biblia dice que Dios visita la tercera generación del hombre. Entonces, cuando hablamos aquí de que de una manera Dios visita las generaciones de la persona hasta la tercera generación, este es el caso de esta madre de la que la Biblia hoy nos registra en la lectura que hemos dado, y es la mamá de Moisés. Y esta madre, que es la madre de Moisés, como hemos leído en el capítulo 11 y en el versículo 23, para poder marcar un poquito esta parte, encontramos algunos elementos fundamentales en lo que fue la vida de Moisés, que fueron constructivos o fue construidos y que fueron elaborados a través de un sistema de crianza. Moisés, que nosotros conocemos la historia de este gran hombre, hombre líder, un hombre caudillo, un hombre de Dios, un profeta de Dios, no se hizo de un día para otro o aprendió sencillamente de la nada. No, fue un hombre que fue construido, fue un hombre que fue elaborado, un hombre que fue desarrollado a través de una enseñanza y de un patrón y de un tiempo que se tomó aquí. Hoy hablamos de la madre de Moisés, para poder ella así cumplir en la vida de él una responsabilidad en la vida de este hombre. Entendamos que aquí, con la responsabilidad que Dios puso en la vida, que era de criar a sus hijos, entendamos que es una bendición tener hijos, pero también entendamos que es una grande responsabilidad. Moisés fue lo que fue gracias a Dios, pero también gracias a la madre de Moisés. Entonces, cuando hablamos de esta parte, entendamos que esta mujer vivió y estuvo bajo un propósito. La lectura que hemos dado en esta ocasión en el versículo 23 al 27 nos ayuda a entender. El versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, dice la Biblia, llamarse hijo de la hija de Faraón. Muchos hemos escuchado historias, predicaciones, enseñanzas de este gran hombre de Dios, pero aquí hay algo que debemos hoy de ver al fondo de lo que es esta historia maravillosa de lo que es la vida de Moisés. Y aquí, cuando vemos la historia de la madre de Moisés, que la Biblia la identifica con el nombre de Jocabed, a quien aquí la Biblia de una manera no la menciona muchas veces o varias veces, pero sí encontramos dos registros en la Biblia de esta persona que Dios en su momento la utilizó y la usó para un propósito. El ejemplo lo tenemos en Éxodo capítulo 6 y el versículo 20, donde dice el versículo 20 del capítulo 6 de Éxodo: Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Estamos hablando de historia, estamos hablando de muchos años atrás. Números capítulo 26 nos da la otra cita de la historia y de la evidencia de Jocabed. Números 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, dice la Biblia, su hermana. Como usted se dio cuenta, aquí en la lectura que yo he dado, habla de un hombre, gracias, que tomó en el versículo que leímos, en el versículo 20 del capítulo 6 del Éxodo, que dice la Biblia que tomó a su tía por mujer. Y esta mujer que tomó, la Biblia la identifica como Jocabed. Recordemos que Leví fue uno de los hijos de Jacob. Recordemos las 12 tribus de Israel. No voy a tocar ese tema, sencillamente para entender esos versículos. Y la Biblia nos enseña de que ellos
eran los patriarcas, y de esos patriarcas o de esos padres que nacían todos, entre ellos mismos se casaban para poder así mantener una descendencia. Eso fue permitido, pero en este tiempo no lo es permitido. El ADN de hace muchos años, hermano, en la vida del hombre era más limpio que hoy. Hoy los problemas que podemos enfrentar en la vida, hermano, de enfermedades y de tantas cosas que se han encontrado en los nacimientos de muchos niños, es por el gene en la vida del hombre. En aquellos tiempos no se miraban estas cosas. Por esa razón es que usted al leer, y por ejemplo estos dos versículos, encontramos que Amram se había casado con su tía, y la tía, que es Jocabed, le dio 3 hijos, que le dio a María, a Aarón y a Moisés. Es interesante la historia, como nos enseña este cuadro de que dice la Biblia que tuvo 3 hijos. El nombre de Jocabed en la Biblia significa el Señor es glorioso, o el Señor es la gloria. Y con esto queremos decir que la tarea de Jocabed era que a través de todo lo que ella hiciera, a través de todo lo que ella se enfocara en la vida, era para poder glorificar y para poder demostrar la gloria de Dios en todo momento. En otras palabras, en aquellos tiempos, cuando a alguien le ponían un nombre, cada nombre tenía un significado, y ese significado de una manera venía a representar lo que iba a hacer en la vida. Es interesante pensar que en este caso, por ejemplo, Abraham, que significaba padre, y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, era para identificarlo como padre de naciones. Entonces, entender que el nombre de Jocabed significa demostrar la gloria del Señor. Esto de una manera nos enseña una tarea y nos da a conocer la tarea de una madre o de todas las madres. Entendamos aquí de que no es solamente para las madres, sino para los padres y también para los hijos. Jocabed fue una madre de 3 hijos, que ya hemos identificado los nombres como María, Aarón y Moisés. Y de esta manera podemos entender el trabajo que esta mujer vino a realizar en la vida. Fue un trabajo de crianza excepcional y que hizo esta gran madre Jocabed. Entendamos aquí los resultados de esta gran tarea que se ven a través de los años, no en el momento, sino vemos que los resultados de esta madre se vieron cuando ya los hijos habían crecido y se desarrollaron en gran manera. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés fue uno de los grandes principales profetas en el Antiguo Testamento, y fue escogido por Dios como el líder que iba a dar libertad al pueblo de Israel cuando estuvo bajo la esclavitud de Egipto. Entendamos Aarón. Aarón fue el hermano mayor de Moisés, que fue el principal colaborador en lo que fue la función dentro del tabernáculo. Llamémosle el sumo sacerdote. Ese título, ese nombre, esa posición era lo máximo dentro de lo que era el servicio a Dios. Dios le dio ese privilegio a los hijos de Jocabed, no dejando afuera a Miriam o a María, como se interpreta el nombre en español, que fue, dice la Biblia, profetisa y cantora. Entonces, en conclusión a esto, entendamos que aquí vemos el destino de cada uno de ellos, el desarrollo en su vida, que fueron personas que fueron nombrados con grandes posiciones y sobresalientes como líderes espirituales. Esto nos dice a nosotros que a pesar de los años, a pesar del tiempo que ellos vivieron y los años que pasaron en esta vida que ellos, hermanos, tuvieron, formaron un carácter, y fue a través de una madre que se empeñó en acercarse y trabajar con ellos. Esto es una parte que debemos de entender, el poder de la influencia que existe en poder tener una madre que tiene propósito en la vida. Entendamos aquí rápidamente, y es que esta madre, su trabajo, aunque la Biblia no habla mucho de esta mujer, sencillamente 2 pasajes que hemos leído que nos identifica a Jocabed, pero al ver
el trabajo en la vida de los hijos, eso nos da a entender que fue una madre excelente, fue una madre con propósito, fue una madre que sabía a lo que había venido a esta vida. Una madre que está consciente no solamente del privilegio, sino también de su responsabilidad. ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, entendamos aquí, y como se suele decir, entre varios hijos, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se puede decir? Un dicho, o ¿cómo podemos llamarle? Vamos a dejarlo como un dicho. Cuando hay muchos hijos entre la familia, y a veces hay un hijo que no sale, ¿verdad? Muy acomedido, no sale un hijo que es muy obediente, y ese hijo siempre se ha marcado con una falta y se ha marcado como la oveja negra de la familia. ¿Usted ha escuchado eso? Y muchas de las veces nosotros lo hemos dicho y lo hemos mencionado en alguna ocasión y decimos: no, es que a mí me tenían en la familia como la oveja negra de la familia. Y hay algunos, ¿verdad?, que probablemente dirán: es que, bueno, en la casa yo tengo un hijo, yo tengo uno, tengo dos, tengo tres, y de los 3 o los 4 o los 5 que tengo, hay uno que es bien desobediente, y lo catalogamos como el hijo o la oveja negra de la familia. La Biblia a nosotros nos enseña todo lo contrario. Aquí tenemos el grande ejemplo, hermano, de una mujer llamada Jocabet, donde hemos leído que cumplió una responsabilidad, hermano, y que de una manera en su tiempo de vida difícil que ella vivió, supo trabajar en la vida de sus 3 hijos. Hoy podemos decir de que podemos hoy quebrar esta teoría o este engaño o esta palabra, ¿verdad?, que por muchos años hemos escuchado. Esto quiere decir de que una madre con propósito o sabe a lo que ha venido y sabe su trabajo como madre, en ningún momento va a catalogar a su hijo como hijo malo. Aunque sea malo, siempre lo va a ver bueno. No sé usted, ¿cuántas de las madres que hay aquí? Yo hago la pregunta, no me conteste, por favor. ¿Cuántas de las madres que hay aquí aman a sus hijos hasta la muerte? Yo pienso que todas, ¿verdad, hermanas? Yo pienso que todas. Ahora, si usted es de la madre que no ama a su hijo hasta la muerte, entonces hay un problema ahí. Pero yo le aseguro de que la mayoría, todas, vamos a decirlo aquí, que tienen hijos, aman a sus hijos hasta la muerte. Hermano, yo le aseguro que aquí, hermano, las madres que tenemos son súper protectoras con sus hijos. Y yo pienso que no es solamente hay una que aquí es protectora. Si vamos a comenzar, hermano, a decir quién es aquí la protectora, yo le menciono que mi esposa es protectora con sus hijos. Por favor, no le vaya a tocar a sus hijos a mi esposa, porque usted se mete a problemas, hermano. Eso se lo aseguro. Mire, hermano, es como decir meterme yo con sus hijos. Yo sé que yo me voy a meter a problemas, hermano. Tal vez no con el varón, pero con la hermana. Ay, hermano, eso es como un león enjaulado, pues, que le toque a sus cachorros. Por eso de que si usted es madre que cuida a sus hijos, recuérdese, hermano, que también los hijos del pastor tienen madre, pues. No me malinterprete la palabra, ¿verdad? Entendamos aquí rápidamente. En los tiempos más difíciles, esta mujer no huyó de la responsabilidad de ser madre. Jocabet, escuche por favor, su esposo y sus hijos formaban parte de la región donde ellos vivían y era la parte de Israel. Hablamos de historia por un momento. Entendamos aquí de que Israel vivía en la tierra de Egipto y vivía bajo una esclavitud, aunque al principio no nos enseña eso, pero sí en el capítulo 1 y versículo 7 nos enseña que cuando murió José, dice la Biblia, que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, dice la Biblia, en extremo. Y eso no le favoreció ni le gustó al rey, que era el faraón entonces, cuando escuchó que Israel se multiplicaba y crecía.
Eso para él era como decir: van a crecer, se van a multiplicar, no solamente nos van a matar y nos van a tomar como sus esclavos y van a reinar ellos. Ese era el temor de Faraón. Entonces Faraón usa una táctica y de una manera levanta un edicto, porque recordemos que no era el mismo rey cuando entró José a la tierra de Egipto. Entonces este rey, en el tiempo de que estamos hablando del nacimiento de Moisés, es el que hace un edicto para que todos aquellos niños que nacieran fueran muertos. Es interesante, pienso que usted ya sabe la historia. Entonces, entre tanto que la Biblia nos enseña que se levantó otro rey que no conocía a José, y como vio que ya eran mucha la población, tuvo miedo. Y aquí es donde entra el problema hacia la vida de los hebreos, porque aquí ellos comenzaron a correr peligro. Por esta razón es que el pueblo de Israel fue oprimido por el rey Faraón, porque aquí la multiplicación de hombres, de gente que se estaba llevando a cabo, Faraón tuvo miedo a que en algún momento los esclavizaran a ellos. Y de una manera ellos ahora toman la iniciativa, comienzan a esclavizar y de una manera a maltratarlos, al grado de que esto era, hermano, ya una tiranía pues en contra del pueblo de Israel. Pero veamos rápidamente de que al poder intentar el rey evitar y parar de que nacieran más hijos, estaba atentando contra la maternidad de la mujer y estaba tratando la manera de obstaculizar una ley y una orden divina de Dios hacia la vida del hombre, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Ese fue el mandato de Dios hacia la vida de Adán y de Eva. Se recuerda la Biblia como dice esa parte. Entonces, de una manera la Biblia nos enseña, pero en el versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo, dice la Biblia que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Ese fue el edicto, esa fue la orden del rey de matar a todo hijo varón, porque no quería que se multiplicaran. Faraón, para limitar el crecimiento de Israel, tuvo que intentar controlarlo por medio de las parteras, como dice Éxodo capítulo 1 y el versículo 16, donde nos enseña y nos dice que cuando les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, le dijo, preservarle la vida. Pero como eso no funcionó, finalmente el rey Faraón decretó de una manera una aniquilación hacia la vida de todos aquellos niños que eran recién nacidos. De una manera, ¿cuál fue el decreto? Que los echaran al río Nilo y que ahí se ahogaran o se lo comieran los cocodrilos. Esa era la orden del rey. Esto nos quiere decir a nosotros, mis amados hermanos, de que la maternidad o lo que es el crecimiento, la multiplicación del ser humano, desde muchos tiempos, desde muchos años, siempre alguien ha querido pararla. Entendamos aquí en esta parte interesante de la Biblia. Esto entonces con el propósito de empezar a reducir la población. ¿Cuánta gente en el tiempo de historia que tenemos o que tiene la humanidad, hermano, han querido reducir la humanidad? Porque piensan y creen que hay una sobrepoblación, y probablemente, pero hay algo interesante que nosotros debemos de pensar como seres humanos, y es que a nadie se le ha dado el derecho y la autoridad de quitarle la vida a alguien, hermano, que sea ser humano. Pero es muy irónico porque, hermano, en los tiempos que vivimos se le da más derecho a la vida del animal que a la vida del ser humano. Se pelea más en una corte porque alguien atropelló un perro y lo dejó, a que alguien dejó tirado a un niño en un estanque de basura, hermanos. Ese es un problema que hoy podemos ver, no dejando, ¿verdad?, no olvidando que están limitando con tantas leyes y con tantas cosas que se están viendo en la vida, lo que es el nacimiento de hijos. Entendamos que la ley del aborto es limitar el nacimiento del ser humano. Leyes que muchas de las veces, hermano, pueden venir a causar grandes y serios problemas en contra de las leyes divinas de Dios. Ahora,
entendamos aquí rápidamente, no me quiero detener mucho en esta parte, pero cuando hablamos del propósito y del mandamiento de Dios, cuando creó a Adán y creó a Eva, le dijo: multiplíquense. Esa fue la orden. Muy posiblemente en aquellos tiempos nos hace pensar que por el mandato del faraón hizo que las mujeres pensaran varias veces el poder ser madre. Eso para ellas lo tuvieron que pensar una y dos y tres veces. Pero de una manera tenemos que hoy pensar en la madre de Moisés, que se llamó Jocabed. Y en esta, podemos decir, actualidad, en lo que concierne a la maternidad, hermano, tal vez no está tan expuesta o maltratada, si poderle llamar, como se trató en ese momento. Aunque cuando entró el edicto del faraón, hermano, Jocabed tal vez había ya quedado embarazada, pero era una parte donde ella tenía que tomar una decisión, si tener el hijo o de una manera abortarlo. No sabemos cómo se hacía o cómo se practicaba, o si ya se practicaba el aborto en aquellos tiempos. Pero de que algo sí nos puede enseñar, de que esta mujer tomó el coraje, tomó la valentía y no se dio a la tarea de poder llevar a cabo lo que se había mandado que se hiciera. Podemos ver rápidamente que esta mujer de una manera no reemplazó su pensamiento, su corazón, ni mucho menos su deseo ante una ley del faraón. Recordemos que el faraón era la ley, el faraón era el rey. Lo que alguien no hacía, el rey lo mandaba a matar. Entonces para ellos era algo tan importante que dejar hacer la ley del faraón, eso lo llevaría a la muerte. Esta mujer, que tal vez ya estaba embarazada de Moisés, al salir este decreto del faraón, para ella era algo tan importante decidirse y tomar una decisión: qué hacer con el hijo que iban a nacer, sabiendo que en el momento que el hijo naciera, si era varón, lo iban a matar, se lo iban a llevar y lo iban a tirar al río. Y ver cómo los lagartos, los cocodrilos, hermano, lo devoraran en el río. Eso era algo que a ella le podría partir el corazón. Pero ella rechazó. Esta es la parte fascinante del trasfondo de la historia, porque con el hecho de que la Biblia dice que escondió a su hijo al nacer, eso nos dice a nosotros de que ella rehusó totalmente obedecer la orden del rey por algo importante que debemos de hoy entender. Una parte importante, y es el amor de madre. Dos, porque ella entendía que como madre tenía un propósito aquí en la tierra. Entendamos aquí, todos tenemos un propósito como seres humanos. El padre tiene un propósito, el hombre, el varón tiene un propósito en la tierra, la madre, la mujer tiene un propósito. En el momento que comienza a concebir hijos, tiene que entender que es bajo un propósito divino de Dios. Pero no todo el mundo piensa eso. No todas las madres piensan eso. No todas las mujeres piensan eso. Hoy tenemos el ejemplo, hermano, de mujeres de 14, de 15, 16 años teniendo hijos. En otras palabras, niños teniendo niños. Algo que en realidad no entra en el pensamiento, porque es una persona que no tiene la experiencia. Entonces hablamos de que muchas de las veces se tienen hijos sencillamente por tener hijos. Y aquí no es el tener hijos por tenerlos o porque pueda tenerlos, sino es con la responsabilidad con la que se tiene y se planifica un hijo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde tenemos que entender que la madre tiene que tener un propósito con los hijos. Los hijos, déjeme decirle, son una bendición. ¿Alguien puede decir amén? Hebreos 11:23, donde leímos, nos enseña que aunque no se dice el nombre, pero sí se dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3, dice la Biblia, meses. Si sus padres, específicamente su mamá, no hubiera tomado esta decisión, y si no hubiese ido más allá del miedo,
que generó el decreto del rey, entonces, ¿qué hubiera pasado? Esa sería la pregunta. ¿Qué hubiera pasado con este niño? Que posteriormente, hermano, no os hubiera llamado Moisés. ¿Dónde hubiera quedado, hermano, este gran personaje de la Biblia llamándose Moisés? Moisés no hubiera sido quien la Biblia hoy identifica como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, que se dejó usar por Dios y que fue un hombre especial para poder sacar a un pueblo bajo una esclavitud. Pero no miremos al gran hombre, miremos lo que hizo una mujer por aquel gran hombre. Porque cuando él nació, salió un edicto que tenían que matar a todo hijo varón. Entendamos aquí, ¿qué hubiera pasado si esta mujer cede y da a su hijo para que lo maten? ¿Dónde hubiera quedado la historia? ¿Dónde hubiera quedado la historia? Yo le hago la pregunta a usted, varón. Yo le hago la pregunta a usted, mujer. ¿Qué hubiera pasado si usted le hubiera hecho caso al médico cuando el médico le dijo: tu hijo viene mal, tu hija viene mal, necesitamos abortarlo, necesitamos sacarlo porque no vas a poder con ella o con él? ¿A alguien le dijeron eso en algún momento de la vida? A nosotros no lo dijeron. A nosotros no lo dijeron. Pero como Dios es el que decide por nosotros, nosotros no podemos tomar la iniciativa de lo que el hombre nos dice. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios que cambia, en un Dios que da vida, en un Dios que hace nuevas las cosas en la vida de aquellos que saben creer en Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Vemos que Jocabed ya había tenido a Miriam y había tenido a Aarón. Justo cuando se encontraba en su embarazo de su tercer hijo, Moisés, aparece el decreto. Y aquí esto es un decreto de muerte. Es un decreto donde se iba a matar al hijo. Por eso que yo hice la pregunta al principio: ¿cuántas madres de aquí están dispuestas a dar su vida por sus hijos? Yo pienso que todas, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad que sí, hermanas? Amén. Porque yo creo que los hijos son una bendición. Los hijos no son un estorbo. Los hijos no es un tropiezo. Los hijos no son causa de evitarle el desarrollo a la mujer en su vida. Entendamos que la mujer con propósito en Dios es una mujer que tiene valor delante de los ojos de Dios. Pero hay mujeres que le echan la culpa a los hijos porque llegaron los hijos, le desgraciaron su profesión, le desgraciaron su carrera, le desgraciaron lo que ellas hacían. Ya no hacen, porque ya no van al gimnasio, porque ya no trabajan, porque perdieron su figura. Le dice: por tu culpa perdí mi cintura que tenía, le dice. Si no hubieras llegado tú, yo tuviera un buen trabajo. Para muchas madres los hijos son un estorbo. ¿Sabía usted eso? Para muchas madres los hijos son un estorbo. No se lo dicen, pero con el hecho de que ellas dicen que no pueden realizar nada porque los hijos, porque tiene hijos, eso quiere decir que sus hijos les son un estorbo. Espero que en este día no hayan madres con ese pensamiento, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Alguien está aquí en este día. Este bebé fue encontrado. Rápidamente le voy a correr la historia, porque algo aquí sucede en la historia de la Biblia. Y es que la Biblia dice que cuando salió el decreto, esta mujer tuvo que hacer algo. Y es que la Biblia dice que lo escondió 3 meses. ¿Verdad que usted leyó conmigo eso? Y para poder esconder a un niño de recién nacido, donde nadie lo escuche, donde nadie sepa que hay un niño en la casa, es difícilmente. Mire, se callaron los niños ahorita que hice una pausa. Esconder un niño es difícil.
Callar a un niño es difícil, ¿verdad? Pues lastimosamente pues no tenemos un control para ponerle un mute, ¿verdad, hermano? No se puede, pues. Ellos lloran porque tienen hambre, porque les duele algo, o porque buscan a la mamá. Aunque el papá se pone celoso, porque lo primero que cuando hablan dicen mamá, buscan a la mamá y no al papá. El papá dice di papá, y automáticamente lo que primero que dice a veces los niños, la mayoría, es mamá. Pero aquí entendamos algo, porque ella no lo pudo esconder más de 3 meses. Ella tuvo que tomar la decisión de soltarlo. Pero la Biblia dice que ella tuvo que preparar una arquilla. Ella tuvo que preparar una canasta para poder ponerlo en el río, y que de una manera el río se lo llevara a donde ella creyó en Dios. Y cuando usamos aquí esta parte de lo que ella hizo, usamos la palabra antigua en hebreo teba. Teba, que se refiere a una barquilla sin timón, una barquilla sin remos, una barquilla sin vela. Eso quiere decir como el ejemplo de el arca de Noé. Nadie lo tripulaba, nadie lo manejaba, no había un capitán. De esa misma manera, esta madre hace una barquilla pequeña, la calefatea, la hace de madera, de juncos, y cuando ya la tiene lista, mete al niño y lo deposita en el río para que se vaya. Es curioso la historia, porque la Biblia nos enseña la decisión que ella tuvo que tomar bajo los sentimientos de esta madre, que con todo el dolor y con todo su sacrificio y con todo su ser tuvo que soltar la vida de su hijo en aquel río. Difícilmente, era difícil que lo podía estar guardando más tiempo. Tuvo que tomar una decisión sabia, y la decisión sabia que ella tomó fue esa. Pero algo curioso aquí pasa, porque la historia nos enseña que cuando ella lo suelta, prepara a la hija para que lo encamine para ver a dónde iba a llegar, pero con la fe, con la certeza de que iba a llegar a un lugar guiado por la mano divina de Dios. Cuando aquella jovencita va viendo que va aquella barquilla por el río cuesta abajo, ella va corriendo. Lo curioso es que en ese momento la hija del faraón se está bañando a la orilla del río. Y cuando ella ve, hace que una de sus doncellas vaya y la traiga. Y cuando se da cuenta, es un niño que está llorando, que es lo que le atrae. Y dice, es uno de los hijos de los hebreos. En ese momento sale la hermana mayor de Moisés, la que estaba cuidando por donde iba, y se le acerca y le dice, yo sé quién te lo puede cuidar. Y ella le dice, sí, yo puedo traerte una nodriza para que te lo amamante y te lo cuide. Y ella le dice, sí, tráela. Y curiosamente a la que trae es a la mamá de Moisés. Bueno, dígame usted en esto, si Dios no estaba metido en la historia de Moisés, pero bajo el propósito divino de una mujer que sabía de que ella, aunque estaba dándolo todo para poder salvar a su hijo, y aunque lo estaba poniendo a la exposición del río, no lo estaba dando o poniendo a la mano del faraón, no, sino lo estaba poniendo en la mano de Dios. Eso es lo importante. Y qué importante hoy para nosotros, madres, hermanas, de poner siempre, hermano, en las manos de Dios nuestros hijos. Puede, hermano, hoy podemos parafrasear esta parte, y es que muchas de las veces, hermano, cometemos el gran error de poner a nuestros hijos en manos equivocadas. Y cuando hablamos aquí en manos equivocadas, hablamos de las manos del faraón. El faraón hoy puede representar el mundo, la moda, las cosas que nos pueden afectar la vida, incluso hasta el mismo diablo, hermanos. Pero cuando hay una mujer con propósito,
cuando hay una mujer sabia, cuando hay una mujer que sabe que ha llegado con un propósito a esta vida, no lo va a dejar en las manos del faraón, sino que va a saber que la mano de Dios es la mano más importante, donde sus hijos pueden estar y pueden vivir y pueden tener el futuro más grande de esta vida. Por eso que hoy debemos de entender algo muy importante. Y es que cuando la Biblia nos enseña, en Éxodo capítulo 2, ya estoy terminando, capítulo 2, voy a terminar aquí, voy a cortarle el mensaje. El capítulo 2 de Éxodo, el versículo 1 y el versículo 2, nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido, dice la Biblia, 3 meses. Esta palabra hermoso hace referencia al capítulo 7 y versículo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hay alguien que está testificando y donde dice que nació Moisés y fue agradable a Dios, dice el versículo 20 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces, la Biblia en Éxodo dice que la mamá lo vio hermoso. En Hechos, la Biblia dice que fue agradable a los ojos de Dios. Y es que en realidad, hermano, todo hijo es hermoso a los hijos de los padres. No todos dijeron amén. Más cuando es varoncito, dice igualito al papá, le dicen, ¿verdad? Le sacan todas las características del papá cuando es varón. Cuando es mujercita, le sacan todas las características de la madre, igualita a la mamá. Pero en teoría, un niño recién nacido todavía no tiene, hermano, ninguna fisionomía que pueda identificarse con los padres. No se sabe, porque va a cambiar, pues. Más si no salió con pelo, más si salió con pelo, más si, ¿verdad? No abre todavía los ojos, aunque hoy, ¿verdad? Pues ya hasta con dientes nacen los muchachos. Pero todavía no tiene claro a quién se va a parecer, pero desde que nace le sacan parecido. Y aunque, hermano, el niño o la niña cuando nace, pues la mayoría salen bien feitos, con todo el respeto, ¿verdad? Y aunque hay algunos que ya llegaron a grandes y se quedaron así, pues eso no es culpa de nosotros. Ahí ya no tenemos que hacer nosotros ahí nada. Es cuestión de genética, ¿verdad, hermanos? Pero entendamos aquí de que la Biblia, la madre lo llamó hermoso, pero el libro de los Hechos lo habla agradable a los ojos de Dios. Entonces aquí debemos de entender algo bien importante, lo que la Biblia nos enseña. En otras palabras, se nos dice que esta mujer Jocabet, viendo al niño al nacer, lo vio hermoso, lo vio que era, en otras palabras, valioso para Dios. ¿Me explico? La parte de lo que la Biblia nos está enseñando es que para ella era hermoso, pero en el sentido que era importante para Dios, que era hermoso para Dios. Ahora, aquí entendamos esta parte, porque cuando entendemos aquí que para Dios era valioso, si de una manera aplicamos esto, le hacemos hoy una pregunta, o preguntamos hoy, y le damos hoy la importancia como madres a los hijos. Para usted tal vez físicamente son hermosos y no hay nadie como ella o como él, pero la pregunta aquí es importante: ¿para Dios son hermosos o solamente para usted? ¿Para Dios son hermosos, son agradables a Dios o solamente para usted? Porque cuando hablamos de una mujer con propósito,
o una madre con propósito, no importa lo que piense la sociedad de ellos, no importa lo que piense el médico de ellos, no importa lo que la ciencia diga de ellos, no importa lo que el familiar o el vecino piense de ellos, sino que es aquí lo que la madre con propósito piense de lo que Dios puede pensar de ellos. Porque aunque tal vez para la sociedad no sirven, tal vez para la sociedad no tienen entendimiento, o tal vez no tienen una habilidad, o tal vez son problemáticos, o no tienen la habilidad que ellos esperan, pero para una madre con propósito son alguien especial, no solo para ellas, sino también para Dios. Eso es lo maravilloso. Porque una madre con propósito ve más allá de lo que otros miran. La madre con propósito dice: no, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios, es alguien que Dios va a usar, porque yo se lo he dedicado todos los días al Señor. Una mujer sin propósito, una madre sin propósito, solamente puede ver que va a ser una profesionalista, que va a tener una familia, que va a tener carro, que va a tener casa, y que va a ser alguien en la vida, y probablemente hasta la futura gobernante del estado. Y eso es bueno, pero cuando hay una mujer con propósito, dice: yo veo más que eso, yo veo a una mujer de Dios, yo veo a un hombre de Dios, yo veo a alguien que va a amar a Dios, yo veo que va a mover la mano de Dios cuando abre. Eso es lo importante. Una mujer con propósito mira más allá de lo que otros no pueden ver. Tal vez para otros tu hijo tiene deficiencias, pero en el propósito de Dios no tiene deficiencias. Moisés le dijo a Dios, le dijo: ¿cómo yo voy a ir a hablar? Le dijo: si soy tartamudo. El Señor le dijo: no te preocupes, porque yo ya tengo a alguien que va a hablar por ti. Eso me dice a mí que cuando hay un hijo que nace y es criado bajo el propósito de Dios, Dios aleluya, se hará hacer en la vida de él lo que para muchos no es correcto. Dios le hará, aleluya, en él milagros para que puedan ver que no es el hombre, sino es Dios en la vida de la persona. Tal vez usted dirá: mi hijo no puede hablar. Dios puede hacerlo hablar. Tal vez mi hijo no puede ver bien. Dios puede hacerlo ver bien. Es que a mi hijo le cuesta caminar. Dios puede hacerlo caminar. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de propósitos. Alguien puede bendecir a Dios en este día. Es que mi hijo es problemático para la sociedad, es problemático para el mundo, pero Dios lo mira como alguien especial, que Dios tiene preparado un día para él. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Una mujer, una madre sin propósito, es una madre que no sabe cuál es su rol de madre en esta tierra. Pero una mujer con propósito sabe cuál es el rol de una madre en esta tierra. Ana le dijo al Señor: Señor, yo quiero tener un hijo, y si tú me lo concedes, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Y la Biblia dice que Dios le concedió un hijo a Ana, quien vino a ser el gran juez de Israel, Samuel, un hombre usado por Dios, porque aquella mujer decidió entregarle toda la vida, todos los días, a Dios. Claro, hoy no podemos venir y decir: pastor, mire, aquí le voy a dejar a mi hijo, porque yo lo voy a dedicar todos los días al Señor. No, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Imagínense qué voy a hacer aquí con tanto muchacho. Pero hay algo que la Biblia sí nos dice, y es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña. Y es que la Biblia, déjeme buscar el versículo,
donde la Biblia nos enseña de que en el versículo que leímos, déjeme regresar a la lectura y yo termino, ahora sí termino. Dice que ese es el problema de los predicadores que dicen que ahorita termina y no terminan. Pero solamente quiero comprobar esta parte con la que hemos leído. La Biblia nos enseña de la forma como Dios guió a esta mujer. Se me fue el versículo. Pero la Biblia nos enseña de que fue instruido, fue enseñado en el temor de Dios, pero también la Biblia nos enseña que fue criado en Dios. Ahora, la responsabilidad de la madre no es tener hijos. La responsabilidad de la madre es saber cómo criarlos. Y saber criarlos es la parte más difícil para muchas madres. Porque para muchas madres, vuelvo y repito, tal vez por la experiencia o tal vez por cómo fue criada en su casa, el trato que le dieron repite el ciclo en la vida de sus hijos. Y que de una manera probablemente se siente movida a hacer lo mismo. Pero hay algo que nosotros debemos de entender en la Biblia. Y es que la Biblia nos enseña que instruyamos a nuestros hijos, porque aún siendo viejos de la Biblia no se apartarán de él. Entonces el instruir a nuestros hijos es la responsabilidad de enseñarles el camino del Señor. ¿Por qué decimos el camino del Señor? Porque el camino del Señor es lo que los va a llevar a una mejor vida. Claro, qué bueno que fueran profesionales, qué bien que fueran jueces, qué bueno que fueran arquitectos. Pero lo más importante en la vida es que sepan y reconozcan que hay alguien en la vida y que les ha dado el favor y que les ha dado la vida, y ese es Dios a la vida de ellos. Porque de qué sirve tener, hermano, toda la riqueza del mundo y perdiéramos el alma. No tendría sentido. Pero una madre que tiene, hermano, el propósito de Dios, es lo mismo, hermano, que habla Proverbios capítulo 31 y le da a una madre el consejo al rey Lemuel. Y que de una manera en el versículo más adelante le enseña de la mujer virtuosa que usted ya ha leído y se recitó en este día. La mujer que cuida, la mujer que trabaja, la mujer que sale a trabajar y la llaman bienaventurada y la alaba su esposo y la alaba a sus hijos. La mujer que sabe cuidar, la mujer que sabe proteger, la mujer que sabe guiar por el camino correcto. La mujer que sabe hacer lo correcto, esa mujer es alabada. Ahora, recordemos que la Biblia nos enseña que Dios, aunque no habla mucho de esta mujer, pero Dios usó a esta mujer. Tal vez no hablen mucho de ti, mujer. Tal vez no mencionen mucho tu nombre, mujer. Tal vez por tu situación económica o por muchas situaciones que tú puedas estar viviendo, puedas ser ignorada en la vida y en la sociedad. Pero delante de Dios no eres ignorada. Delante de Dios no eres ignorada, no eres un cero a un lado. Delante de Dios eres una mujer con propósito. Por eso que hoy venimos a motivarte y a decirte que si tú estás hoy cumpliendo el propósito de Dios, te felicitamos, porque estás creando hombres y mujeres para una generación venidera, para que puedan conocer que el Dios que nosotros amamos y servimos es un Dios grande y es un Dios poderoso.
Quiero terminar, hermanos. Póngase sobre sus pies, por favor.